Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Aquí estamos de nuevo. Gracias al Señor. Continuamos el estudio de Gálatas. Espero que haya tenido una buena mañana, un buen tiempo de la palabra de Dios y con su familia, comiendo, ¿verdad? Teniendo un buen tiempo. Qué bendición. Yo creo primero Dios, ya pronto vamos a estar teniendo un servicio normal. Primero Dios, se dice que para el 15 después del 15 de junio, todo llega a la normalidad. Esperamos que sí, ¿verdad? Extrañamos el otro día que estábamos comiendo aquí en la conferencia. Ahí los jóvenes estaban diciendo de que cómo extrañaban ese momento, ese tiempo, ¿verdad? De tener convivio con los demás, comiendo juntos. Primero Dios, podamos ver eso pronto y así paramos de grabar esto y tener todo aquí en la iglesia como antes lo teníamos. Sería una bendición. Continúo orando en eso de que volvamos a esta normalidad. All right, so vamos a abrir las escrituras en esta tarde. Gálatas capítulo 3 y el versículo 15. Vamos a leer al versículo 16. Son dos versículos que nos va a ocupar en esta tarde. Versículo 15 dice la palabra de Dios: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El tema de esta tarde es evidencia de las promesas de Dios. Evidencia de las promesas de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus benditas promesas que nos has dejado escritos en la escritura de la palabra de Dios. Y Señor, fusionadas ahí para poder nosotros, Señor, aprender y entender el plan bendito tuyo, Señor, como tus hijos y tú como nuestro Padre, entendiendo el plan divino que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, ser estudiosos de la palabra de Dios y entender tu palabra y contemplar tu bendita palabra y el plan divino que tienes para que podamos, Señor, vivir en este mundo sin preocupaciones, sabiendo qué es lo que viene después de esta vida. Ayúdanos, bendícenos y ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Evidencia de las promesas de Dios. Recordemos lo que ya les había enseñado. Las iglesias de Galacia estaban recibiendo enseñanzas falsas y doctrinas torcidas. Ellos enseñaban que las personas no eran salvas por la gracia de Dios a través de la fe solamente. Ellos instruían que el hombre tenía que practicar los ritos de la iglesia y enfocarse su vida en la ley, haciendo todas las buenas obras que pudieran hacer. En otras palabras, si una persona quería ser aceptable a Dios, el individuo debería de ser la mejor persona posible, el mejor religioso y guardar la ley lo mejor que pudiera. Acercarse a Dios por los medios que acabamos de mencionar no solamente son equivocados, pero también son insuficientes. Porque la Biblia dice que una persona es justificada por fe solamente. La persona no es justificada por ser religioso, por hacer obras y guardar la ley. La religión, las obras y la ley, todo eso tiene un lugar en el plan de Dios en la vida del hombre. Y es precioso tener una relación con el Señor hablando de religión. Porque pues cuando se usa, en el antaño se usaba la expresión religión. Y se usaba con el fin de que estaban hablando del cristianismo, ¿verdad? Pero en realidad, cuando estamos hoy en nuestro tiempo, cuando hablamos de religión, como vemos miles de religiones, entonces necesitamos saber de que
nosotros no tenemos religión, sino que tenemos una relación con nuestro Dios Todopoderoso. Pues el caminar con Cristo, ¿verdad? Es una relación con Él personal diariamente. Así como yo tengo una relación con mi esposa que es íntima, platicamos, vivimos juntos, ¿verdad? Y tenemos esta comunión, es exactamente de la misma manera que la relación que nosotros tenemos con Cristo, nuestro Salvador. Es, es una relación y no una religión. Entonces, y solo guardar lo que dice, ¿verdad? De alguna manera la palabra de Dios sin hacer, uh, sin tomar en cuenta la relación bendita, íntima con nuestro Señor Jesucristo, tampoco funciona. Entonces, la religión, las obras y la ley, todo eso tiene su lugar en el plan de Dios en la vida del hombre. O sea que debemos de hacer obras, por supuesto. Debemos de hacer el bien, por supuesto. Debemos de ser fieles a Dios, a la iglesia y todo esto, ¿verdad? Por supuesto. Pero todo eso no nos lleva al cielo. ¿Okay? Y eso es lo que el apóstol Pablo está recalcando en estos escritos. Entonces, el hombre no es salvo por los méritos que haga. El hombre no puede ganar, merecer la aceptación de Dios por más que él, por más que él haga o los méritos que él haga. El hombre no puede ganar el cielo. El hombre, por muy disciplinado que sea, bueno, sensitivo, buscando su perfección, nada de eso va a ayudarle. La realidad es que el hombre está contaminado de egoísmo, está contaminado de injusticia, orgullo, falta de amor, envidia, enojo, odio, favoritismo, lascivia, pensamientos malévolos, inmoralidad, racismo, impaciencia, codicia, antagonismo a todo lo que es de Dios o todo lo que se refiere a Dios. La lista es inmensa, inmensa cuando hablamos de las imperfecciones del hombre. Entonces, nada, ¿verdad? Que el hombre haga, porque esta es la naturaleza de él, ¿verdad? De que el pecado mora en él, y ya es una ley. El apóstol Pablo habla de que el pecado es una ley directamente que es parte de nuestra naturaleza. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y por supuesto, solamente Dios puede ayudarnos en esta condición, ¿verdad? Que nos encontramos con el pecado. El punto es que no importa lo que el hombre trate de hacer por sí mismo para ganar la aprobación de Dios, jamás podrá hacerlo por sus propios medios. Si Dios nos acepta, es solamente por medio de creer en Él, nos recibe y nos honra nuestra confianza que ponemos en Él, en su Hijo y en sus planes. Entonces es la única manera que podemos nosotros entrar a la familia de Dios. Que seamos, ¿verdad? Salvos, ¿verdad? Porque Él nos recibe por haber creído en Él. El apóstol Pablo nos presenta la evidencia de las promesas de Dios usando una ilustración terrenal. Y aquí comienza él presentando, ¿verdad? En el versículo 15 vemos esta ilustración terrenal sobre las promesas de Dios. Versículo 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. El pacto entre seres humanos. Número uno ahí, lo que el apóstol Pablo nos enseña en esta ilustración terrenal. Letra A, aunque sea de hombre. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo. Un pacto dice, aunque sea de hombre. El apóstol Pablo aclara que los negocios o acuerdos hechos aún entre los hombres son respetados y honrados cuando se hacen en mutuo acuerdo.
Y ese es lo que cuando él dice una vez ratificados, una vez ratificado. Esa expresión, esta palabra significa confirmados, significa valorados, significa aprobados y sinceros. O sea que está hablando del pacto mutuo que se llevó a cabo entre las dos partes. Y las dos partes han confirmado, han valorado y han aprobado y han llegado que esto es honesto, han determinado que van a seguir adelante con el plan o el pacto que juntos están haciendo. So, ambas partes están satisfechas y listos para cerrar el compromiso. Y así se hacen las compras de toda clase de inmuebles, hablando de contratos que se hacen, ¿no? Entre medio de los hombres en negocios. Por ejemplo, alguien quiere comprar una casa, ¿verdad? Entra a través de un plano de muchos documentos que se tienen que llenar, ¿verdad? Para poder, todas estas son aplicaciones que es por los préstamos que van a hacer al banco y ya el banco se encarga de estar verificando, ¿verdad? Que todos los documentos de la persona que está haciendo el préstamo está en orden. Y entonces el banco con la persona que está haciendo el préstamo se ve, ¿verdad? Que todo está bien. El banco se percata de que la persona es capaz de pagar y que tiene un historial de que no hay problema, no ha habido problema con la integridad de esta persona, que tiene una integridad buena y sosteniente, ¿verdad? Que está parada y que no ha habido problema con esta persona. En este caso, ¿verdad? Comprar una casa, las personas interesadas y el banco interesado en que dar el préstamo se ponen de acuerdo, hay un pacto, el documento que están firmando ambos y que todo esté en orden. Y es así como se llevan a cabo, ¿verdad? Toda clase de negocio. Compra un carro, igual, ¿verdad? Alguien quiere hacer otra clase de transacciones, por ejemplo, como comprar seguros de vida, igual. Cada contrato, cada pacto, ¿verdad? Eso es lo que se llama un pacto, ¿no? Un contrato se tiene que firmar, ambas partes están de acuerdo y entonces el negocio se hace cuando es confirmado, cuando es valorado, cuando es aprobado por ambas partes. El apóstol Pablo nos enseña algo bien interesante, ¿no? Que podemos aprender sobre el versículo hablando de en general, cómo el hombre funciona en general digamos, en una nación o en un pueblo, ¿verdad? El versículo nos enseña ah, que hay oportunidad de hacer negocios con los hombres y el hombre se percata al ponerse de acuerdo con la otra parte y en el acuerdo, en esa unidad de acuerdo, entonces se llevan a cabo tremendos negocios, ¿verdad? Y o sea que es importante, ¿no? Entender de que aunque sea de hombre un pacto, ¿ok? Una vez, dice, ratificado, una vez que ya ha sido, ¿verdad? Valorado y aprobado, se puede hacer el negocio. La Biblia enseña de que el negocio entre los hombres se pueden hacer. O sea, obviamente hay leyes para eso, ¿verdad? Alguien que, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en la compra de la casa, por un ejemplo, ¿no? Está el banco, está el comprador y va haciendo el préstamo, pero también entra otra compañía que se llama escrow. Esta compañía es una neutral que observa los negocios de estos ambos. Y el escrow representa la ley. El escrow representa todos los códigos de la ley. Entonces a esta compañía se le paga para que ésta venga a mediar la situación y que todo salga bien, de que el banco no salga perdiendo, ni tampoco el que está haciendo el préstamo. Y entonces el inmueble pasa a las manos del que está haciendo el préstamo. El documento lo afirma el escrow,
el banco está de acuerdo con lo que el escrow va a estar aplicando, las leyes, y también el que compra. Porque qué si el que está comprando la casa, esa casa, alguien es dueño de esa casa y el banco no sabe, pero sí escrow sí va a saber porque ellos hacen la investigación de esto. So es así como esto entra como mediador, ¿verdad? So, entonces el apóstol Pablo nos está aclarando de aquí que esto se puede hacer. Si no se pudiera hacer los negocios con los hombres y no se pueden aprobar, entonces no habría negocios, no habría gente comprando casas, nadie, o sea, no habrían contratos de nada. So, eso quiere decir que se puede hacer, ¿ok? Ahora, habla lo siguiente el apóstol Pablo, dice, media vez es ratificado, dice la frase, dos frases que usa en el versículo 15, dice, nadie lo invalida ni le añade. Okay, una vez que ya está aprobada, okay, so una vez que se ha firmado, el banco ya prestó el dinero, la persona ya recibió su casa, escrow ya recibió su pago y ellos, ¿verdad? Todo está en orden. Nadie puede añadir, eso es lo que dice invalidar, o sea, esa frase invalidar, ¿verdad? Habla de una vez que ya están aprobados, una vez que están valorados, confirmados los documentos, son los acuerdos, el pacto, se autentifican y nadie puede invalidar, es decir, menospreciarlo. Eso es lo que significa. O sea que invalidar es que decir, no, pues me echo para atrás. No quiero ya, o sea, por ejemplo, si el banco dice, no, yo quiero mi dinero, ya nadie puede, o sea, ese es un problema ya, pues es un problema legal. Y la persona no puede decir, no, pues yo entrego la casa, ya no la quiero, ¿verdad? So, la persona va a pagar cierto precio por hacer tal cosa. El banco puede pagar cierto precio también por irse hacia atrás. Entonces, por eso dicen nadie puede invalidar, es decir, menospreciarlo o darle el valor o no darle el valor acordado. Ok, eso es invalidar. Luego está la otra porción que es nadie puede añadir o quitar, okay, lo pactado. Que nadie puede decir, no, pero hay que quitarle aquí esta área, no quiero que me cobren tanto, ¿verdad? O el banco dice, yo quiero que me paguen más. Entonces nadie puede agregarle, nadie puede quitarle, añadir. Entonces, porque ya está pactado. Entonces, si se hace cualquier otra maniobra de todo lo que se ha hecho, entonces tal acto de esa maniobra o de esa consideración de cambiar o invalidar o, ¿verdad? Cambiar los términos, entonces ese acto se consideraría una deshonra, se consideraría un abuso y se consideraría un insulto a la otra persona o a la otra parte que está en el negocio pactado. Es un insulto, o sea, una deshonra del pacto que se ha hecho. Entonces, esto funciona entre la sociedad. Por esto podemos todavía tener el sistema de economía en la sociedad que nosotros vivimos. Y gracias a Dios por las leyes, ¿no? Porque es bello, o sea, traficar y hacer, o sea, hablando de contratos, hablando de pactos, que podemos hacerlo entre los hombres. So, la Biblia habla de que o sea, es cierto que se pueden hacer y autentifica la palabra de Dios que los negocios de los hombres se pueden llevar a cabo siempre y cuando hayan acuerdo, ¿verdad? Hayan acuerdo entre ambos de las personas. En Romanos nos enseña la palabra de Dios precisamente en este punto, en esta línea de pensamiento. En el capítulo 12 de Romanos nos enseña la palabra de Dios el versículo 17. Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. All right, so, especialmente, haciendo negocios, ¿verdad? Es de allegarnos a las leyes, cumplir con las leyes, cumplir con los acuerdos, ¿verdad? Es importante. Versículo 18, si es posible, dice,
en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y ese es el punto, ¿no? El buen negocio, el buen pacto, por ejemplo, la persona que está pagando el préstamo al banco o se queda pagando el préstamo al banco. El banco cumple de buena voluntad, ¿verdad? La buena intención del banco es de que esta persona tenga su casa. Y la persona está agradecida porque el banco consideró que podía pagar. Eso es mutuo acuerdo y es un privilegio. Por eso aquí en Estados Unidos el tener un crédito, ¿verdad? Es importante. Incluso la identificación que se usa para acreditar a una persona, ya casi que la identificación se encuentra en el crédito, en el historial del crédito que tiene la persona. Y eso se llama el FICA, ¿no? El FICA. So, si el grado del FICA está abajo, esa persona no le pueden prestar. Se rehúsan los bancos, los prestamistas se rehúsan en prestar. Pero aquellos que tienen sus FICA alto, ¿verdad? Porque han pagado, o sea, el historial de ellos han tenido un buen historial con las finanzas y han pagado sus créditos. Entonces, ellos tienen el privilegio aún de obtener mejores préstamos y regulaciones que los bancos hacen. Entonces, entre mejor historial una persona tiene, mejor, ¿verdad? Se le atiende, por decir así. Haga de cuenta caso que usted llega con un buen FICA a hacer un negocio con un banco, inmediatamente le ven a usted el rate que tiene, el número que tiene, ¿verdad? So, los números son desde 650 es el más bajo y quizás de ahí para abajo es mucho más bajo. Pero 650 es, ¿verdad? Ahí más o menos. Pero llega y pasa a los 800. Estoy hablando de esos números, ¿no? Pasan los 800 y yo creo que llega a más de 820. Esos son los perfectos números. Entonces, cuando ven el banco los 800, 700, la gente le quiere caer encima porque dice, esta persona es un buen pagador. Entonces, en nuestro tiempo, ¿verdad? Esa es la manera que miden, ¿verdad? La buena calidad de un buen negocio, una persona que es responsable con sus negocios que hace. ¿Ok? El apóstol Pablo nos enseña que el fin de todo esto es que nosotros tengamos paz con los hombres. ¿Ok? Note, y ahí dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, quiero decir algo sobre una realidad que está encima de nosotros en esta sociedad y en las sociedades, ¿no? Hablando del tema de la sociedad. Sin embargo, hablando de este tema, esto no funciona, lo que acabo de escribir, que nos ponemos de acuerdo entre banco ¿verdad? El que está prestando. Esto no funciona en los líderes del gobierno. Esto no funciona con los políticos, ¿verdad? Allí los pactos y acuerdos son invalidados y deshonrados y abusados. Desafortunadamente, me gustaría decir lo contrario en nuestra nación. Pero yo puedo ver, ¿verdad? Yo leo y veo cómo las leyes que se establecen y cómo las quebrantan. Y a veces los líderes que están ejecutando las leyes en el gobierno, ¿verdad? Ellos establecen las leyes para el beneficio de cada grupo político. Y eso es terrible porque lo que dice la palabra de Dios de que si es algo mutuo, entonces todas las cosas van a salir bien. Pero si solo un solo lado está incriminando al otro lado, entonces hay un grave problema. Y eso es lo que tenemos en estos días ahorita, ¿verdad? En nuestra manera de establecerse las leyes, someterse a las leyes. Casi que a veces nos forzan, ¿verdad? A los ciudadanos a que nos vayamos y nos inclinemos a las intenciones de un grupo político, porque a ellos no les interesa
el beneficio del ciudadano, ya no es así ahora en Estados Unidos, sino que les interesa de que nos reclinemos ¿verdad? Al deseo del grupo político. Y entonces esto no está funcionando, por eso tenemos un caos nosotros en la sociedad. ¿Verdad? Unos jalan por un lado, otros jalan por otro lado. Por ejemplo, dos partidos vienen y quieren, ¿verdad?, establecer cierta ley. Y entonces un partido dice, sí, pero necesitamos gastar esto. Y el otro dice, no, es mucho el gasto que vamos a hacer. Y no se ponen de acuerdo. Y ahí están, no hacen nada. Y entonces, ¿quién sufre? Son los que van a recibir el beneficio de esa ley. Y eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? En este momento con, por ejemplo, la cuestión de la construcción de el border, ¿verdad? Y todo lo que está pasando allá, con los nuevos sistemas de la cuestión esta de vaccine, que, o sea, que la gente está, el gobierno está forzando, ¿verdad?, que toda la gente tiene que participar en ponerse la inyección, ¿verdad?, del COVID. Y entonces no hay libertad, o sea que hay un segmento de gente que dicen, no, no me tienes que forzar a hacerlo. Y está el gobierno que dice, sí, tienes que hacerlo. Entonces, al no ponernos de acuerdo, entonces va a haber fricción, va a haber un problema. Y eso es lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice que sí nos podemos poner de acuerdo, pero aquí está, hay un grupo que está presionando para su beneficio y la manera que ellos quieren regir y manipular a la gente en la sociedad. Y ese es un problema, ¿verdad? Y esta gente, como no teme a Dios, no les importa tener la mano fuerte sobre ellos, sobre el pueblo. Entonces, hay que orar por este gobierno, hay que orar por todos, cualquier gobierno que venga, cualquier líder que venga a quedarse, a sentarse en la Casa Blanca y en los demás branches. Necesitamos orar, hermanos, porque esto es lo que está sucediendo. La Biblia nos enseña que sí es posible estar de acuerdo y que sí salen las cosas y podemos estar en paz. La Biblia nos enseña esto, pero lo que estamos viendo es algo totalmente desequilibrado y es equivocado, porque estas personas solo jalan por sí mismos y ellos forzan, ¿verdad?, a la gente a someterse. Y hay ciertas otras filosofías que están, ¿verdad?, hablando del gobierno que no son verdades, ¿verdad? Y necesitamos orar por ellos, la verdad, y que Dios les dé sabiduría. Porque necesitamos, hermano, y bueno, la palabra de Dios dice que necesitamos orar nosotros por los que están en eminencia, o sea, los que están en el gobierno, para que nosotros tengamos paz. Se fija que nosotros buscamos la paz, sí, pero si hay alguien que solo está presionando su agenda, no vamos a encontrar paz, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en Canadá, me di cuenta de que alguien, o sea, estaba predicando, un pastor está predicando y llega la policía y lo saca de estar predicando de la iglesia. Y ¿por qué lo sacaron? ¿Por qué? Y estaban siguiendo el protocolo, o sea que la ley lo estaban siguiendo, o sea, la distancia estaban siguiendo, parece que habían mascarillas y estaban haciendo todo lo que necesitan hacer. Pero lo que ellos vieron que había un poquito más de personas que no deberían de haber adentro. Pero estaban separados, o sea, había distancia. Pero al gobierno no le importó. Mandó al cuerpo de seguridad a sacar al pastor literalmente y lo llevaron a la cárcel. Imagínense eso. ¿Okay? Eso es lo que estamos diciendo. O sea, ¿quién regula estas leyes? ¿Okay? Pues los gobiernos. Pero ¿por qué nos forzan a nosotros a esta manera? En este caso allá en Canadá. Y eso está ya cerca de suceder aquí también con nosotros. ¿Verdad? Es terrible, ¿no? Por ejemplo, la otra vez también estaba viendo a un predicador que estaba en público predicando la palabra de Dios y lo fueron a agarrar del público, estaba él en público, ¿ok? Predicando la palabra de Dios, lo agarraron, lo amarraron y se lo llevaron. Y le preguntaron por qué se lo llevaban, porque no tenía que estar haciendo lo que estaba haciendo. Esto es en Canadá, hermanos, ¿ok? Y y hay leyes allá que han sido forzadas, las pasan. ¿Y qué es lo que hace la gente? Someterse y ser forzados a someterse.
pues ¿cómo vamos a tener paz cuando somos forzados a seguir una ley que no nos beneficia a los que estamos recibiendo, ¿verdad? En la otra parte. So, este es un tema muy, ¿verdad? Extenso que aquí me podría hablar, ¿verdad? Enseñarles mucho más de lo que está ocurriendo en este momento. Hay muchas, por ejemplo, ahorita de que dicen que el 15 de junio, primero Dios, vamos a ir a lo normal, pero que todavía necesitamos quizás usar las mascarillas y todo eso. Ahora se ha dado cuenta, ya es ciencia, ¿verdad? De que el virus vino de China, y otros dicen que no, y porque no les conviene decirlo. Okay, otros que dicen que sí. Estamos hablando de científicos, ¿verdad? Que han declarado estas verdades. Sin embargo, está este grupo que dice que no es así porque no les conviene aceptar. Y entonces, el hombre no se pone de acuerdo, porque hay malicia y hay tendencias, hay, en otras palabras, planes mezquinos en su corazón de inclinarse a hacer algo lo que él quiere hacer. Y por supuesto, eso trae desbeneficio al pueblo del Señor. Tenía que aplicar la palabra de Dios, ay, disculpen, pero no me salí del plan, de lo que estamos enseñando, pero sí necesitaba recalcar esto porque hay cosas injustas que están pasando cuando no se ponen de acuerdo. Por otro lado, quiero decirle de cuando usted firme un contrato y usted entre en contrato con un prestamista o lo que sea que usted haya firmado un pacto con alguien, cúmplalo. Cúmplalo de acuerdo a lo que usted acordaron. Al menos que salga otro problema, por eso están las cortes, ¿verdad? Le llaman las cortes donde los problemas pequeños los pueden litigar, ¿verdad? Y puede mandar, o sea, a las personas a llevarlos a la corte para que alguien medie la situación, ¿verdad? Y en varias ocasiones yo he estado en corte, no que me hayan llevado a mí, pero yo estuve ahí como testigo, ¿verdad? Que me llamaron para dar testimonio de problemitas que pasaron en el negocio que yo tuve, y con las personas que yo hacía negocio. Ellos tenían problemas con los que ellos hacían el negocio. Yo nunca tuve problemas, gracias a Dios, pero veo cómo esto funciona. Entonces, cuando hay un litigamiento entre dos personas, no se ponen de acuerdo, están las cortes menores que le llaman para poder arreglar estos problemas. Dios tenga misericordia de los que creemos las escrituras, ¿verdad? Porque en realidad nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el hombre ni lo que dice el gobierno. Necesitamos reconocer que nosotros nos vamos por las enseñanzas y línea de sabiduría que nos da la palabra de Dios. Aunque sea de hombre, estamos hablando de pactos o acuerdos. Entonces, continuamos el versículo 16, ahí en Gálatas, el apóstol Pablo recarga el pacto entre Dios y el hombre. Nota el versículo 16. Ahora bien, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Vemos aquí algo bien precioso sobre el tema de la evidencia de las promesas de Dios. El pacto entre Dios y el hombre. ¿Cómo sabemos que una persona es justificada por fe solamente? Y esto lo podemos ver porque Dios hizo su pacto con Abraham y su simiente. Note que las promesas no fueron dadas solamente a Abraham, sino a su simiente. Es decir, a la descendencia de Abraham. Vamos por favor a Génesis capítulo 17 y vamos a observar esta tremenda verdad. Génesis 17, el versículo 7. Aquí es donde el Señor, Dios hace pacto con Abraham. Versículo 7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Qué lindo. Mire qué lindo es Dios, ¿verdad? Porque
estos pactos, hermano, ahorita meditando en los pactos que hacen los hombres, ¿no? Am, el pacto de Dios permanece para siempre. O sea, Él no miente, lo que Él promete así es. Con el hombre no esperamos eso. Con un impío no esperamos eso, ¿verdad? Aunque esté firmado un documento, aunque esté legislado una ley, aunque una ley esté presente ahí, a veces eso de nada sirve, ¿verdad? Pero con Dios hay seguridad, ¿verdad? Qué lindo. Sonote, y este es Dios diciéndole, y te daré a ti, dice, y a tu descendencia, después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Note que el Señor hace, ¿verdad? La promesa no solamente a Abraham, sino que a su descendencia. ¿A qué se refiere al decir la simiente de Abraham? Bueno, las escrituras declaran que esta simiente es Jesucristo. Ahí leemos en Gálatas precisamente, ¿verdad? El versículo 16 y dice, y a tu simiente, la cual claramente dice, es Cristo. Esta es una tremenda verdad de entender, ¿verdad? No fue Isaac, no fue Jacob el fin de la promesa, ¿ok? Porque, pues Abraham tuvo a sus hijos, ¿verdad? Tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Esaú y a Jacobo, ¿verdad? La descendencia de Abraham. Y el Señor dijo a tu descendencia. Entonces, pero cuando dice descendencia, está hablando la descendencia de aquel que iba a venir a ser el Mesías, precisamente. Entonces, Isaac y Jacobo no fue el fin de la promesa, sino que Cristo. Isaac y Jacobo fueron el inicio y la continuación con sus hijos. En otras palabras, ellos fueron el canal que Dios usó, ¿verdad?, para continuar esa bendición y esa promesa que Dios iba a cumplir con Abraham. Ellos fueron el inicio y la continuación con sus hijos también, porque después de Jacobo, ¿verdad?, vinieron los hijos de Jacobo, ¿verdad? Luego vino Judá. Judá engendró eventualmente, de ahí viene David, ¿verdad? El rey David, y de rey David viene Salomón, y de Salomón vienen los demás hijos que vinieron, y a ellos se les dio la promesa del Señor, y de ahí vino nuestro Señor Jesucristo. All right? Entonces, esta es la preciosa promesa de la venida del Mesías. Esto nos enseña tres verdades. Rapidita. Número uno, nos enseña que las promesas hechas a Abraham fueron pasadas a Cristo. All right? Nuestro Señor Jesucristo es el descendiente quien debe de engendrar la tierra prometida. Cuando se habla de la tierra de Canaán, ¿verdad?, para una posesión eterna. No es solamente para que el pueblo de Israel exista ahí, ¿verdad? Ahorita nosotros vemos, ¿verdad?, cuando inició otra vez la nación de Israel en 1948. Y entonces tenemos la nación, ahí está la nación de Israel. Fue la herencia para ellos, ahí está esa herencia para ellos, pero ahí no termina, ellos no es el fin. Israel no es el fin, sino que el fin es nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Canaán es un tipo del cielo, ¿ok? Canaán es el tipo del nuevo cielo y la nueva tierra que Dios ha prometido crear. Entonces, el punto es que Jesucristo es el heredero del mundo y será exaltado como el majestuoso soberano del universo, quien regirá y reinará para siempre. Y eso nos enseña Isaías. Vamos allá. Note qué lindo cuando ponemos todo esto en la perspectiva bíblica, ¿verdad?, en el mensaje que Dios quería dar a su pueblo y a nosotros, su pueblo. Note lo que dice en Isaías capítulo 9, versículo 7. Lo dilatado de su imperio. Leamos el versículo 6. Ahí está el contexto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
Note que esa es la bendita voluntad de Dios. El celo del Señor hará esto, hablando de la determinación de lo que ha prometido, lo va a continuar. Se lo dijo a Abraham allá, ¿verdad? En Génesis, se lo comunicó a sus hijos de Abraham, se lo comunicó a sus hijos de Jacobo, y entonces continuó esta tremenda a escrituras, ¿verdad? Recordándoles a ellos lo que Dios, Yahweh, había dicho desde el principio, lo que él había prometido. Y entonces ahora se cumple, y el apóstol Pablo, ¿verdad? Pone ese pedazo de rompecabezas de que el judío no lo entiende y todavía no lo ha entendido, pero gracias a Dios que Dios escogió al apóstol Pablo para revelarle estas grandes verdades. Entonces en Gálatas el apóstol Pablo revela esta gran verdad sobre la promesa que Dios había hecho a Abraham, que no era solamente la descendencia de Isaac, de Jacobo, y al pueblo de Israel, sino que a nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías. Esto es una tremenda verdad. De estas promesas que Dios estaba haciendo desde el principio a Abraham, y hablando de la descendencia, y hablando de la simiente, no está hablando de Isaac, de Jacobo, de David, ¿verdad? Y Salomón. No, está hablando, o sea, ellos son canales, pero está hablando del Mesías, está hablando de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Y esto queda bien claro en la palabra de Dios. Vemos aquí la promesa hechas a Abraham fueron pasadas a Cristo. Número 2, las promesas de Cristo serán compartidas a los creyentes a través de la eternidad. Gloria a Dios. Se le dijo a Abraham, serás padre de muchas naciones, muchos hijos. Esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y los creyentes, por supuesto, hablando de los hijos, son los hijos que el apóstol Pablo está recalcando en Gálatas. Veamos en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Note lo que dice. Así Abraham, dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Okay. Ahora note el versículo 29 del capítulo 3 de ahí de Gálatas. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Qué lindo. All right. Precioso cuando lo ponemos en perspectiva bíblica, ¿verdad? Y el contexto bíblico. Note que nosotros, el Señor Jesucristo, la herencia que Abraham, ¿verdad? Pasó a nuestro Señor Jesucristo, que es la descendencia. Ahora nosotros, el Señor Jesucristo pasa esa herencia bendita, eterna, para con nosotros los creyentes. Note lo que dice ahí el versículo 29. Si vosotros sois de Cristo, gloria a Dios, ¿es usted de Cristo? Gloria a Dios. Ciertamente dice linaje de Abraham, que dice sois. Note que es interesante que al creer en Cristo, inmediatamente entramos a la familia de la fe. Que el padre de la familia de la fe representada es Abraham, porque él creyó y él vino a ser el primer hombre, ¿verdad?, que creyó lo que Dios le había prometido, obviamente, en este caso, y Dios, ¿verdad?, se glorificó en la vida de Abraham y su descendencia. Usó, ¿verdad?, la descendencia de Abraham con el fin de venir al Mesías, que era Dios mismo viniendo a la tierra. Gloria al Señor. Y Dios lo preparó todo tan bello, ¿verdad?, para crear todo lo que estamos entendiendo hoy. Gloria al Señor. Vemos estas tres verdades. Las promesas hechas a Abraham fueron pasadas a Cristo. Número 2, las promesas de Cristo serán compartidas a los creyentes a través de la eternidad. Nosotros ahora entramos a esa eterna, ¿verdad?, promesa del Señor, que el Señor nos ha prometido Canaán. Acuérdese que aquellos que estamos estudiando, ¿verdad?, Apocalipsis, ¿ok? Dice la palabra de Dios que el cielo, habrá nuevo cielo, nueva tierra, ¿ok? Y entonces habla aquí de la composición del nuevo mundo que el Señor creará, nueva tierra que el Señor creará, y a eso se le llama Canaán eterna o el Canaán eterno. Y ahí estaremos nosotros eternamente, ¿ok? Compartiendo, ¿verdad?, las benditas promesas que Dios hizo a Abraham, y él mismo las recogió. El Señor Jesucristo las recoge, esas bendiciones de parte de Dios, y luego nos la comparte con nosotros en la gloria con sus redimidos. Gloria al Señor. Entonces vemos la tercera verdad es sobre las promesas de Dios se obtienen por fe. Y aquí vemos en capítulo 4
donde el apóstol Pablo habla precisamente del tema de Abraham sobre este aspecto de la fe. Note el capítulo 4 de Romanos y el versículo 3. Porque, ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Okay? Son otras palabras, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mire qué lindo. Son nosotros no por obras, ¿verdad? Seremos justificados para entrar al cielo, sino por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Como también dice David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Note, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gloria al Señor. Amén. La palabra de Dios dice que cuando nosotros estemos delante del Señor, el pecado nuestro que nosotros hayamos cometido, hayamos hecho, o que representamos individualmente de cada uno de nosotros, los creyentes, ¿verdad? Cuando estemos delante del Señor. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que el pecado ya no tiene nada que ver con nosotros, porque el Señor, o sea, nos redimió precisamente del pecado, ¿verdad? Que nosotros vivíamos. Y entonces la culpa también la quitó. Él nos dio perdón de pecados el Señor, y por eso tenemos justificación en Cristo y entramos a esa invitación divina que el Señor nos hace a la gloria eterna, y eso va a ser maravilloso. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Tremendo tema que el apóstol Pablo aquí desarrolla. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. En otras palabras, que la promesa que se le dio a Abraham, ¿verdad? No fue, ¿verdad? Basado por la circuncisión, sino que antes de la circuncisión. Aunque él fue circuncidado, pero la promesa vino antes de la circuncisión. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y recibió, dice, la circuncisión como señal, note, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Gloria a Dios. Aquí está y marca, ¿verdad?, que Él es el Padre de la fe en este caso, y nosotros, ¿verdad?, que los creyentes por medio de la fe venimos a ser hijos de Abraham, o linaje de él en este respecto. Y Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Mire qué lindo. En otras palabras, la circuncisión que tanto declara el judío y que tanto exaltan de que ellos son, ¿verdad? Son personas santificadas, y en comparación al gentil, y ellos creen que porque ellos son circuncidados tienen algo muy especial, ¿verdad?, con Dios. No. El apóstol Pablo recalca aquí que antes de la circuncisión de Abraham, ¿okay?, que él fuese circuncidado, las promesas se le dio. ¿Okay? Entonces, eso no, o sea, solamente fue una señal, ¿okay?, como dice ahí claramente, que la circuncisión vino a ser como señal, ¿verdad?, de lo que ya había pactado Dios con Abraham. Terminamos aquí el versículo 13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Qué lindo. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Imagínense que si nosotros fuésemos, o sea, entraríamos al cielo por medio de la manera como los judíos, ¿verdad?, fueron administrados por la ley, nosotros estaríamos rumbo al infierno, ¿verdad? Porque
si ellos mismos no obteniendo la ley y teniendo la ley, no son dignos de ir al cielo solo por tenerla y por administrarla y por preservarla. Ellos no van al cielo ni por hacer obras, ni buenas obras, ni porque se llaman judíos o israelitas, ni porque son, el apóstol Pablo habla de esto en varias epístolas donde dice, no es porque sean israelitas, no es porque sean judíos, no porque están circuncidados, sino por la fe en Cristo Jesús. Punto. Y ahí se acaba todo. El argumento se acaba cuando Cristo está presente y por medio de él es que somos justificados. Qué importante, ¿verdad?, saber esto como doctrina de la palabra de Dios. Qué lindo, y ahí está bien claro, ¿verdad? Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. O sea, la fe en Cristo no sería un tema que estaríamos discutiendo o que deberíamos de hacer, porque la ley lo cumpliría todo. Pero el apóstol Pablo dice, no, no es así, sino que es en la fe, punto. Gloria a Dios por la fe. Y hablando de la fe, usted y yo necesitamos fortalecer nuestra fe. La fe, hermanos, no es para obtenerla y sentarse y ver que sucedan las cosas en la vida. No, la fe es la fe es este precioso estado en el cual nosotros entramos. O sea, la fe es lo que haber creído en Cristo, ¿verdad? De lo que Él hizo por nosotros. O sea, todas las evidencias de todo lo que Él hizo por nosotros, de que nosotros estamos reclinados en lo que Él hizo. Y entonces eso nos da seguridad en quien hemos creído, ¿verdad? Entonces, Él habernos ya mostrado lo que Él hizo por nosotros, ahora nos invita a que lo que no hemos visto, de lo que todavía no ha hecho, que está por venir, que lo creamos. Pero ¿por qué nos manda a creer lo que no podemos ver? Es porque ya Él lo probó, lo que Él hizo. Entonces, fíjense eso, en otras palabras, lo que está por venir es una sombra de lo que ya ocurrió. Entonces, son las personas que no tienen fe, ¿verdad? O no saben cómo se aplica la fe o no la entienden, cómo funciona, ¿verdad? Pero eso es lo claro. En otras palabras, si yo creo en lo que Cristo hizo hace 2000 años atrás, y ahí están las evidencias, hay evidencias de sus promesas y hay evidencias de cosas que me está prometiendo también para el futuro, que es la vida eterna, la gloria, la resurrección, vivir con Él, ¿ok? Eternamente. ¿Ok? Entonces, no ir al infierno, todo eso me promete el Señor Jesucristo por lo que Él hizo ya hace 2000 años. Entonces, fíjese bien, ahora, estas son evidencias que yo las entiendo y el Señor las ha escrito y yo las leo y esto me da la seguridad de lo que me está prometiendo ahorita que viene. ¿Ok? No lo he visto, el cielo no lo he visto, ¿verdad? Las moradas del cielo no las he visto. No he visto al Señor, no he visto a los ángeles, pero Él me promete que Él me dará un lugar en ese lugar que viene. Y entonces yo debo de creer, eso es lo que fe es. Ahora la fe es fortalecida por lo que ya pasó, las evidencias ya están allí, ahora esto me fortalece para lo que no entiendo y lo que está por venir y no lo he visto todavía. Tenemos evidencias. Nosotros no tenemos una fe ciega. Tenemos evidencias, Entonces, estas evidencias nos agarramos y estas evidencias nos llevan a lo que no vemos. Qué lindo es esto. ¿Okay? Esta es la verdad del precioso cristianismo. ¿Okay? Que tenemos evidencias y la fe esa no es solamente haciendo más, ¿verdad? Ahí me tiro al agua y ahí a ver cómo me va. No, no. Hay evidencias, está allí las palabras de Dios, ¿verdad? Y todo lo que Él nos enseña, todo lo que nos instruye. Ahora de aquí nos agarramos y nos sostenemos, ¿verdad? De lo que ya sabemos, de lo que entendemos de aquí en la palabra de Dios, y ahora nos proyectamos en lo que viene por fe. Y el justo por la fe vivirá. Nuestra vida, ¿verdad? Es vivir dependiendo de lo que viene. Por eso el Señor dice poner los ojos, ¿verdad? En las cosas que están arriba. Porque para allá vamos, no vamos para abajo.
porque el cielo está arriba, de acuerdo a la palabra de Dios. Todo el tiempo, ¿verdad? El Señor subió al cielo, todo el tiempo se habla acerca de hacia arriba. Y estamos hablando del el lugar geográfico, por decir, el punto geográfico que el Señor nos da arriba, ¿verdad? O de punto de horizonte. Ahí está las promesas, la evidencia de las promesas de Dios son tan claras, son tan claritas y necesitamos nosotros recibirlas, ser bendecidos por ellas, vivirlas y enseñárselas a otros. Amén. Espero que haya sido de bendición y esto vamos a continuar algo bien precioso aquí en el estudio de este tema. Dios me lo bendiga.